Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Hola, ¿qué Tomás? tal? Buenas Bien, ¿y tardes. tú, Jimena? Bien, gracias. Buenas tardes. Hola a Buenas tardes a todos. todos. Buenas Muy tardes a buenas todos. tardes. Hola, Hola, saludos. Hola, Fernanda. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, perfecto. En honor al tiempo y dado que nos pasamos un par de minutitos, vamos a dar inicio a nuestro nuevo webinar, el quinto en directo, el sexto en total, de una serie de 14 que tenemos planificadas como parte del programa. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperamos que, al igual que en las oportunidades anteriores, queden satisfechos y les sea de interés el tema que vamos a abordar. Hoy estaremos con El hambre por fallar, que lo presentará Ramón Salinas, director de Chile Más. Ramón es además director de Innovation Consulting en EPAM Continuum. Ha cambiado experiencia práctica de un emprendedor con la curiosidad intelectual de un académico para hacer que la innovación cobre vida. Él cree que la empatía del consumidor más alta dosis de creatividad son los bloques de construcción para entregar productos, servicios y experiencias valiosas. Sus experiencias profesionales incluyen cofundar una editorial de revistas y servir como CEO de una agencia de publicidad ganadora de premios. Recientemente trabajó con empresas de más de 20 industrias, incluyendo Goodyear, ExxonMobil, Abbott, Cotton y Converse, ayudándoles a identificar y dar forma a nuevas oportunidades de crecimiento. Ramón es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Chile, máster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo y MBA de Babson College. Por favor, Ramón, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la presentación. Gracias a todo el equipo Chile Más y de Corfo por la invitación a conversar con ustedes. Me emociona ver tanta gente aquí reunido, tantos emprendedores ansiosos por seguir avanzando y empujando sus ideas. Así que me saco el sombrero frente a ustedes, que no solo, además de estar trabajando en sus proyectos, están metidos en este programa y metiéndole energía y tiempo y ganas en aprender y en mejorar, así que lo encuentro extraordinario, muy notable, los felicito y me enorgullece estar aquí con ustedes. Como comentó Gabriel, yo pretendía ponerle a esta charla el título de El hambre por fallar. Y la razón por qué fallar es porque nos han enseñado de que una de las tantas reglas de oro para innovar, de esas reglas que todo el mundo dice, que uno ve en las presentaciones, de aquí los expertos, es la famosa fail fast, fail often, que me imagino que muchos la habrán escuchado. Y que nosotros podríamos aquí, para chilenizarla, se podría traducir en fallar rápido, fallar a menudo. Entonces, bueno, efectivamente, si lo que queremos es fallar, bueno, tenemos un par de ejemplos aquí de cómo se puede fallar bien. Entonces, podemos partir aquí con el clásico ejemplo del Challenger, con años de preparación, y se lanza el año 68, pero nadie calculó que los anillos de goma, los O-ring, se podían congelar bajo ciertas temperaturas, y al poco tiempo después de explotar, la nave explota. Después tenemos el caso que no se conocerán de Theranos. Elizabeth Holmes, una joven estudiante de Stanford, abandona la universidad para empezar a trabajar en cumplir su sueño de mejorar el acceso a test médicos sanguíneos, y trabaja 10 años en su producto cuyo objetivo era que con una gota de sangre tú pudieras tener acceso a centenares de test a precios muy razonables de test sanguíneos. Y ella sale al mercado con un prototipo en farmacias, todo. Desgraciadamente no logra que la tecnología le funcione, empieza a encubrir sus errores, empieza a montar un fraude gigantesco de millones de dólares, que hoy la tienen procesada legalmente en el borde de la cárcel. Aquí también se falló, y a diferencia del Challenger, se falló mucho más temprano, se falló consistentemente.
Y tenemos este otro ejemplo aquí, que ustedes podrán pensar que es el Apple II, pero no. Ustedes saben que en los años 70 Xerox crea esta empresa llamada el Xerox Palo Alto Research Center, el PARC, donde empiezan a innovar, a inventar no sé cuántas ideas. Entre ellas son los creadores y los padres del Ethernet, de la interfaz gráfica, del WYSIWYG, montones de elementos para mejorar y acceder a la tecnología de forma mucho más friendly. Pero desgraciadamente ellos no llevan ninguno de estos productos al mercado, sino que no es hasta que Steve Jobs y su equipo hacen una alianza con Xerox para quedarse con su propiedad intelectual, que esos productos finalmente ven la luz y llegan al mercado. Entonces nosotros podemos decir que aquí tenemos 3 casos de gente que falló. Y si ustedes me dicen que de eso trata la innovación, de explotar cohetes, de engañar a la gente, o de tener grandes inventos que no soy capaz de comercializar, me parece que no sé si es tan apropiado. Entonces, ¿por qué no repensarlo y decir, quizás el tema no es fallar rápido y fallar a menudo, sino que tenga más que ver con experimentar rápido y experimentar a menudo? Y eso es un poco lo que yo les quiero plantear, y aquí por eso quiero que cambiemos el título de la charla y nos vayamos un poquito en eso. Y aquí la pregunta que cae de cajón es, ¿por qué experimentar? ¿Para qué sirve experimentar? Y la primera respuesta que cae de cajón es porque el futuro es incierto. Y como no sabemos lo que va a pasar, necesitamos armarnos de conocimientos y planes para poder abordarlos de mejor manera. Y si así vamos reduciendo esa incertidumbre, podemos estar mejor preparados, aprovechar mejor las oportunidades que se nos presenten y reaccionar mejor ante ciertos cambios. Entonces, en resumen, experimentar podríamos decir que nos permite hacer 4 cosas. Nos permite anticipar el futuro, minimizar riesgos, desafiar ortodoxias y optimizar nuestro proceso. Entonces quiero pasar un par de minutos como entrando en profundidad por qué creemos que estos temas son importantes. El primero, que me voy a extender un poquito más, es este mundo de anticiparse al futuro de las compras. Entonces, entre el año 2012 y 2014, Walmart en Estados Unidos lanza su iniciativa de Scan and Go, porque cree que efectivamente el tema digital es muy importante, que las líneas y hacer los carros y hacer cola en el supermercado es algo que viviera aquí en el pasado. Entonces empieza a fomentar de que la gente descargue una app y la gente vaya escaneando los productos a medida que vaya comprando, después con un clic paga y efectivamente el sistema se hace mucho más fácil. Pasan casi 6-7 años y este producto nunca funciona, nunca termina de despegar, nunca alcanza madurez, y a pesar de todos los aprendizajes y todos los experimentos que hacen, terminan alrededor del 2018 finalmente matándolo. ¿Qué es lo que está pasando en una competencia un poco inesperada en ese mismo momento? Amazon les pasa por el lado, pero rajado, y dice, no, nosotros vamos a hacer una cosa que se llama Amazon Go, que es una tienda de conveniencia en que la gente entra, compra los productos que quiera, lo echa a su carro, echa las bolsas y sale. No hay línea, no hay que pagar, nada. Está todo incluido en esta experiencia de tipo Gran Hermano, que parece espectacular, y el futuro, que imagino que todos han visto porque tuvo gran cobertura en la prensa. Y efectivamente, mientras esto acaparaba tanta atención y todo el mundo encontraba que esto era la última chupada de mate, que era espectacular, que era fuera de serie, y realmente lo era, Amazon saca otra iniciativa dentro de tantas que vaya sacando, que le llaman Curbside Pickup, que es básicamente precomprar la compra de supermercado, y uno va con el auto, se estaciona en un lugar determinado y alguien te echa la compra dentro del auto y tú puedes llegar y manejar. La verdad, yo en ese momento, en esos años, estaba trabajando en un par de proyectos con tiendas de conveniencia y retail, y al lado de Amazon Go, esto nos parecía algo pequeño, insignificante, poco atractivo. Pero efectivamente, esto le permitió a Walmart, a partir de la experiencia anterior que había tenido Scan and Go, más el Curbside Pickup, entender mucho mejor cuáles eran las expectativas de sus consumidores, cuáles eran los tipos de
comportamientos que tenían que predecir, cómo empezar a mejorar la experiencia, cómo mejorar los sistemas, cómo mejorar el front-end, cómo mejorar la cadena de abastecimiento, cómo hacer el proceso de subir las compras al auto más eficiente. Y si bien esa idea podría haber parecido pequeña frente a la competencia, cuando llega la pandemia, ese servicio que había desarrollado Walmart se convierte en algo espectacular que todo el mundo prefiere y opta. Y dado que Walmart había invertido tanto tiempo antes en desarrollarlo y en pulirlo, durante la pandemia, el crecimiento que tiene en el tema online y la compra remota, Walmart es aproximadamente gigantesco y sus ventas suben más que la competencia por esto y otras razones, pero claramente el haber estado experimentando y probando tantas cosas antes les permitió entender cómo se comportaban los millennials, qué tipo de cosas querían, poder mejorar la operación de su servicio, poder posicionarse como una tienda que efectivamente, si yo tenía poco tiempo, yo podía hacer el pedido de mi computador y lo pasaba a buscar libre de riesgo de COVID, y efectivamente se convirtió en un gran activo para ellos aprovechar el tema de la pandemia como una gran oportunidad. Otra de las razones que yo les comentaba que era importante el tema de experimentar es porque permite minimizar riesgos. Y aquí tenemos una foto de un proyecto que hicimos hace varios años en EPAM Continuum con los Holiday Inn, en los cuales, a partir de un cierto análisis y un par de estudios que hicimos con ellos, les propusimos cambiar las áreas comunes de sus hoteles, no solamente para modernizarlos, sino que para poder, en un mismo espacio, que son espacios limitados, poder combinar distintos públicos, distintas necesidades, a lo largo del día hasta la noche. En el día tener un poco más el foco de gente que está trabajando, y en la noche poder hacer un pequeño pivote hacia algo más social y más tipo bar, para que la gente pudiera bajar cuando estaba en conferencia o temas de pega, pudiera bajar a tomarse un trago con su equipo, cosas así. Y había montones de innovación y cosas que probar, pero implementar esto en espacios físicos, en hoteles construidos o en hoteles nuevos, tiene grandes riesgos. Entonces lo que nosotros hicimos fue arrendar unas bodegas vacías que quedaban aquí afuera de Boston, en Framingham. Construimos este mock-up usando Plumavit y montones de herramientas, y construimos este espacio. Y con eso fuimos teniendo feedback de usuarios, de gente que era asiduo, era Holiday Inn, gente que iba con familia, gente que iba por negocio. Pudimos ver cómo reaccionar a estas cosas, pero al mismo tiempo también nos permitió traer concesionarios, operarios, camareros, gente de hotel, para que ellos fueran y vivieran la experiencia. Y lo que pasaba muchas veces es que de repente agarraba un tipo y decía, bueno, pero es que si yo entro por aquí y voy con la bandeja y me doy vuelta, me topo con este pilar. Entonces agarrábamos el pilar y lo corríamos, o agarrábamos un tip-top y lo cortábamos. Y en tiempo real podíamos ir haciendo ajustes para poder, el día que nosotros decidiéramos que esto eran un poco los planes estándares que íbamos a implementar en cientos de hoteles, el riesgo de equivocarnos fuera mucho más mínimo y pudiéramos avanzar significativamente en implementar algo que tuviera el impacto que nosotros quisiéramos que tuviera. Otro ejemplo que les comenté de para qué podemos utilizar y experimentar es para desafiar la ortodoxia. Muchas veces los emprendedores, y yo estoy seguro que la gente que tenemos en este call aquí lo ha vivido, como ustedes están tratando de promover algo nuevo en el mercado, algo que la gente quizás no está tan acostumbrada, muchas veces se encuentran con la reacción de, no, eso no se puede aquí, no, esos datos no te van a funcionar, no, aquí la gente prefiere otras cosas. Entonces, porque uno está efectivamente como innovador, uno quiere romper esta ortodoxia y uno quiere entrar al mercado a disruptir, a romper con la tradición, y efectivamente la gente que uno quiere convencer, ya sean consumidores, inversionistas, reguladores, partners, uno tiene que mostrarles información. Entonces, experimentar a uno le da la libertad de decir, bueno, ¿qué pasa si vamos cambiando estas cosas y vemos lo que si nosotros estamos seguros que tenemos como idea, como hipótesis, es una realidad o no? Y aquí hay un ejemplo súper sencillo, las famosas UGGs, las botas australianas que ustedes conocen, cuando ellas se popularizan, cuando empiezan a lanzarse al mercado,
ellos tenían una pieza clave de su experiencia, era la piel de oveja. Pero dado el éxito que tienen las botas, es que se les empieza a acabar la piel de oveja disponible en el mercado australiano. Y entonces tienen que empezar a importar, le empiezan a subir los costos, se empieza a acabar la producción. Entonces alguien dice, bueno, ¿y por qué no experimentamos con otros materiales? Y ahí es donde entra la ortodoxia y alguien dice, no. Este producto es famoso por la piel de oveja, no podemos no hacerlo. Entonces, hasta que alguien dice, bueno, hagamos un prototipo, hagamos un testeo. Y encontraron materiales alternativos, hicieron pruebas y testearon este material alternativo con 100 consumidores. Y afortunadamente, estos 100 consumidores, casi ninguno logró distinguirlo del original. Entonces, ya con esa información, pudieron seguir experimentando, avanzando, bajaron los costos, los precios, sobre los costos, bajaron los precios, y terminaron ahorrando a la compañía cerca de $70 millones al año, dado que fueron capaces de, a partir de estos prototipos y estos experimentos, de demostrar a la gente que el tema de la piel de oveja no era tan fundamental como ellos consideraban. Y la última razón, que es algo quizás un poco más pedestre, es el tema de optimizar. Si yo fuera a abrir mi Facebook hoy día y lo comparo con el Facebook de cualquiera de ustedes, la probabilidad de que sean exactamente iguales es relativamente mediano baja. No sé si alguien se atreve aquí o levantar la mano o poner el chat. ¿Cuántas versiones simultáneas de Facebook creen que hay activas en el mundo en cualquier momento? No puedo ver todas sus caras, así que no sabría decir quién está. ¿Alguien que se la juegue en el chat? Voy a abrir el chat para mirar. Ahí estamos acercando, a partir del 16, 100, 1000. Según los datos que manejo yo, porque he tenido gente que trabaja, amigos que trabajan dentro, y según Mark Zuckerberg, hay alrededor de 10.000 versiones concurrentes de Facebook en cualquier momento. Y lo más fascinante de esto es que cualquier ingeniero que trabaje en Facebook, que tiene alguna idea, él básicamente hay unas mínimas reglas que puede postular a lanzar una modificación. Dependiendo de un poco el impacto de esta, le pasan entre 10.000 y 50.000 cuentas. Él hace el experimento, prueba y tiene los KPIs y las métricas que quiere ver para ver cómo funciona, y en función de cómo va funcionando ese experimento, él tiene la opción de seguir, o ella puede seguir avanzando con este experimento, o puede en el fondo cerrarlo, volver a la versión original y seguir probando cosas distintas. Y esto es algo que está pasando orgánicamente, continuamente. No es un ente centralizado de Facebook diciendo estas son las 10.000 versiones que están aprobadas. No. Cualquier pelafustán, ratón de cola pelada, trabajando en la oficina de Sri Lanka de Facebook, levanta la mano, tiene una buena idea, le pasan 10.000 cuentas y prueba. Y aquí hay un ejemplo de cómo van probando tamaño, dimensiones, colas, los thumbs up, thumbs down, todas esas cosas para poder maximizar cualquiera de las métricas que son importantes para ellos para poder ser exitosos. Y aquí como resumen, lo que tienen en común todas estas cosas que le he ido comentando, que lo que nos permite experimentar, es que nos va permitiendo a los innovadores, a los emprendedores como ustedes, es mejorar esto que se llama el product market fit. O sea, a cada una de estas cosas que vamos probando, ya sea prototipos físicos, temas digitales, testeos de precio, lo que fuera, lo que subyace a todos estos experimentos es eventualmente poder conocer mejor a nuestro usuario, entender mejor el mercado y así poder ajustar mejor nuestras capacidades y mejorar nuestra oferta para que el match sea más limpio y mejor. Si bien todo esto suena súper bonito, súper interesante, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué elegir? ¿Por dónde partir? Entonces, aquí hay una cita que me gusta mucho de Eric Ries, que me imagino que la mayoría conoce, que es el creador de este movimiento de Lean Startup, que
que básicamente agarra lo que habían hecho otras personas como Steve Blanco, Eric Osterwalder, con otros modelos de negocio, y crea una forma de aproximarse al mundo del emprendimiento que es muy radical y muy innovadora. Y básicamente una de las cosas que él propone es esto que dice aquí, es aplicar el método científico a los emprendimientos, que es un poco lo que estamos hablando hoy día, lo que nosotros estamos tratando de promover. Y si estamos aplicando el método científico sabemos que todo se basa en identificar una hipótesis. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la universidad hace ojalá menos de 20 años? ¿Se acordarán la hipótesis nula y esas cosas? Bueno, elegir cuál es la hipótesis más importante que quiero testear y partir desde ahí. Y aquí es donde él súper visionariamente dice aquí, la hipótesis más clave para una startup hay dos, que son las que llama leap of faith, que son las cuales que aquí me las juego el todo por el nada en estas hipótesis. Y esas son ¿cuál es el valor que creo yo que mi servicio va a entregar al mercado o mi producto? Y la del crecimiento. ¿Cómo yo creo que voy a crecer a partir de entrar al mercado y poder escalar con este negocio o servicio? Porque puede que yo entregue mucho valor a una persona, pero no sea sustentable, o ese mundo no sea escalable, o que sea muy de nicho. Entonces, las dos hipótesis van como de la mano. Entonces, si eso es lo que tenemos que tener en mente, yo lo que les propongo es cuando ustedes estén considerando diseñar un experimento. Y aquí es donde esa cita es de Einstein, de si yo tuviera que arreglar el mundo, pasaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos en la solución. Aquí un poco lo que nosotros también hacemos en nuestro mundo, en el mundo de la innovación corporativa en global o en Estados Unidos, es diseñar experimentos con mucho tiempo y darle mucho énfasis a qué es lo que quiero aprender. ¿Quiero satisfacer una curiosidad o quiero determinar un camino de acción entre A y B? ¿Cuál es lo central que yo quiero aprender? ¿Para qué voy a hacer este experimento, este prototipo, esta prueba? Después digo, bueno, si esa es la pregunta, ¿cuál creo yo que es la característica que tiene que tener ese medio, ese experimento, ese prototipo, para poder satisfacer mi curiosidad? Y aquí es donde uno tiende a entra la discusión del minimum viable product, este producto mínimo, porque muchas veces yo no necesito arrendar una tienda y poner el logo afuera y contratar gente y tener los permisos y empezar a producir para poder ver si es que la gente estaría interesada en comprar mi producto o no. Aquí es mucho más importante decir cuál es la fidelidad máxima para poder decidir que me va a permitir maximizar la información que yo quiero obtener del mercado. Y entonces aquí, muchas veces lo que nosotros hacemos, y van a ver en un poco los ejemplos que tengo más adelante, es que la mayoría de las veces conviene en estas etapas tempranas es darle más fidelidad a lo que se llama el front-end, o la parte que está más cercana al consumidor, y muchas veces lo que está pasando por atrás es básicamente lo que llamamos el mago de Oz. O sea, todo lo que está pasando por delante de la cortina, tratamos de que parezca lo más real posible, mientras que por atrás nosotros estamos afirmando todo ahí con winchas chasladora, estamos ahí con el maestro chasquilla, tratando de que esto funcione, porque si es que efectivamente lo que aprendemos del consumidor es que este producto o servicio no tiene sentido, ¿para qué me voy a desgastar armando toda la infraestructura que puede que no sirva para nada? Las métricas son importantes porque así como quiero decir qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir, necesito entender a priori cómo voy a reaccionar, cuáles son los planes a seguir y cómo yo voy a ir evaluando si mi experimento fue exitoso o no. Y el éxito tiene que estar dado en términos de la calidad de la información que recibo. No si es que estas métricas van a confirmar que la idea que tuvo Roberto y que está dando este negocio es espectacular. Esto, aquí por favor, saquémonos esa idea de la cabeza. Hacer un experimento por un tema de vanidad es el peor negocio del mundo. Aquí los experimentos tienen que ser puros y duros y tenemos que tener métricas objetivas, de manera de que si efectivamente el mercado nos está diciendo, cuando yo creo que hay que ir para allá y el mercado me está diciendo que tengo que ir para otra parte, tengo que entenderlo muy bien, tengo que anticiparlo y tengo que estar dispuesto
a asumir de que si el mercado me dice otra cosa, que yo tengo que entender cómo cambiar mi destino, cómo hacer un pivot, cómo repensarlo, porque ahí es donde va a estar el valor. Y por último, yo quiero promover el tema de la experimentación continua, no solamente una vez que yo hago un gran experimento y lo dejo ahí, es un poco lo que les voy a contar en un par de casos para adelante, pero ¿en qué etapa del proceso voy a hacer qué experimento y cómo se va a ver? Entonces, las preguntas que yo hago probablemente cuando estoy con una idea son distintas que si ya tengo algo un poquito más sólido, que si ya tengo un servicio en el mercado y pensando un poco más en la Mark Zuckerberg, cómo sigo aprendiendo sobre mis consumidores, como sobre mis no consumidores, y empiezo a lanzar un poco quizás un MVP o se parece más a un piloto, y cuánto va a durar esto, quiero condensar la experiencia. Todos estos factores que a priori no hay una regla como lo que tú tienes que hacer en el mes 5 en tu startup, sino que tiene que ver un poco con, de nuevo, esas preguntas, lo que etapa que ustedes están, es diseñarlo de la forma más robusta. Y con eso en mente quiero darles un par de ejemplos de empresas, organizaciones que yo creo que lo han hecho bien, y principalmente me voy a centrar en una startup que es uno de mis regalones, que es uno de los startups que yo hago clases en Babson de este caso, y que me parece que la forma que cuando estaban lanzando servicios aproximaron al tema de experimentación es realmente robusta. Gabriel, Fernanda, ¿valdrá la pena abrir la conversación por si hay preguntas o le sigo dando nomás? Es que dejamos invitados los que quieran levantar la mano, háganlo, y si no, escriban por el chat si quieren alguna pregunta, pero dale nomás mientras tanto. Ok. Entonces, esta startup que les comentaba, no sé si alguno lo conoce, se llama Rent the Runway. Y es bien conocido en Estados Unidos, y básicamente es una plataforma que permite a las mujeres arrendar vestidos de alta costura y accesorios por ocasiones especiales a precios asequibles. Y esto es algo que se lanzó antes de Airbnb, antes de Uber, o sea, en ese momento en que la gente se preguntaba ¿quién estaría dispuesto a tener un extraño durmiendo en mi pieza extra? ¿Quién estaría dispuesto a subir un extraño en mi auto? La misma pregunta era, ¿quién estaría dispuesto a arrendar el vestido de alguien y ponerse una cosa que no es de uno? ¿Y cómo funcionaría? O sea, esto era realmente, en su momento, era una idea súper radical que nace básicamente de Jenny Hyman cuando estaba con Jennifer aquí, compañeras estudiando en Harvard. Jenny va a su casa en Minnesota para Thanksgiving y se topa con su hermana. Y su hermana le muestra un vestido de alta costura que se acaba de comprar por alrededor de $1.500. Y Jenny, su hermana mayor, se queda espantada, porque ella dice, esta niña trabaja de analista en un banco, una niña joven, gana aproximadamente $4.000 mensuales. En arriendo se gasta $1.200 y está dispuesto a gastarse $1.500 en un pinche vestido. Y ella no es famosa, no es la Nicole Kidman. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a gastarse eso? Y se empieza a meter y se da cuenta de que uno de los factores importantes aquí es que en esa época las redes sociales están explotando. Entonces su hermana le dice, bueno, yo tengo todos estos vestidos acá, pero ya he ido a todas las fiestas con una o dos veces con estos mismos vestidos. Entonces ya no puedo repetírmelo, no puedo salir a la misma foto con el mismo vestido rojo, con el mismo vestido verde. Necesitaba cambiar algo nuevo para la fiesta de la vida, entonces estoy dispuesto a gastar $1.500. Entonces, viendo la disposición de pagar de una estudiante, de una niña que está recién partiendo en su vida, con poco ingreso, dispuesta a pagar tantas sopas por un vestido de costura, Jenny Hyman dice, bueno, aquí tenemos que encontrarle una vuelta a esto, tenemos que ver una forma de democratizar el alta costura para la gente y acercar estas grandes marcas que parecen inasequibles a un público más cercano. Entonces, se acerca a su amiga Jenny, se proponen hacer este producto, Jennifer, y hacen este proyecto juntos. Y aquí es donde viene lo interesante.
en vez de empezar a encerrarse por 6 meses a escribir un plan de negocio súper secreto y no mostrárselo a nadie y escribir páginas de páginas en términos de el mercado y hacer investigaciones y leer artículos, lo que hacen ellos es, le ponen un nombre a esto, le deciden llamar Run the Runway, escriben una breve descripción de cómo ellos consideran que podría ser la idea. De hecho, la idea, como ellas la conciben, es hacer una página web que le haga el servicio de arriendo a todas las grandes marcas de alta costura, tipo Chanel, Dior, y que ellos básicamente le prestarían la infraestructura y la tecnología para que cuando ellos quieran arrendar sus vestidos a otra gente, porque ellos son los dueños de la marca y dueños de los productos, que ellos lo pueden hacer. Y en eso, en vez de estar gastando tanto tiempo en escribir y hacer hipótesis locas, deciden empezar a llamar diseñadores famosos. Y uno de los primeros diseñadores que empiezan a llamar es una niña que es considerada un gurú, que se llama Diane von Furstenberg. Perdón si pronuncio mal su nombre, yo podrán ver que no tengo ninguna afinidad con la categoría de alta costura, pero igual, y empiezan a llamarla, y por esas casualidades del destino, consiguen que Diane von Furstenberg la reciba. Entonces agarran su auto, manejan directamente a Nueva York y se juntan con Diane von Furstenberg a venderles una idea de negocio que no era nada más que una idea que tenía una página escrita y tenía un nombre. Y, por supuesto, afortunadamente, Diane von Furstenberg odió su idea. La encontró una soberana estupidez. Y lo primero que les dijo fue, yo no voy a aceptar, yo no voy a empezar a rentar mis vestidos, pero les voy a contar un secreto. La gente viene haciendo lo que ustedes están pensando hace muchos años. ¿Y cómo lo hacen ellos? Eso se llama comprar el vestido, guardar el recibo, esconder la etiqueta, usar el vestido, lavarlo y devolverlo a la tienda el lunes siguiente. Eso es algo que pasa continuamente y es un secreto a voces y es una merma gigante para la industria. Si ustedes son capaces de monetizar eso de alguna forma y ustedes poder comprar los vestidos que nosotros estamos dando de baja para ese servicio, podría ser interesante. Entonces, aquí es su primer experimento, fue simplemente ir a conversar con un líder de la industria. Y efectivamente, después de esa reunión, hacen su primer pivote y ellos dicen, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es no pensar en un servicio a las empresas, sino que pensar en un servicio que sea directo a los consumidores, en que entremos de alguna forma a una alianza con diseñadores. A partir de esa entrevista, Diane los ayuda a conectarse con otros diseñadores y hacen más de 20 entrevistas con diseñadores de la industria. Y lo que van aprendiendo es que el mercado no es como ellos habían pensado para mujeres que normalmente ocupaban vestido de alta costura, sino que uno de los grandes pain points, uno de los grandes desafíos que tenía la industria era poder llegar a mujeres más jóvenes. Mujeres de 50 años que ocuparan vestidos Diane von Furstenberg, Chanel o quien fuere, habían. Pero su drama era llegar a las mujeres más jóvenes. Y entonces lo que dijeron es, bueno, entonces a lo que le diseñaron les pareció interesante. Dijo, nosotros dijeron, nosotros estamos dispuestos a hacer un partnership con ustedes, ayudarlos con productos, lo que fuere, si ustedes son capaces de llegar a segmentos más jóvenes y que esto sea como la puerta de entrada para ellos al mundo de alta costura y empezar a enganchar con ellos a forma más joven. Pero aún hasta ahí, entonces ya hicieron un pivote nuevo. Primero ya era a los consumidores y el segundo pivote fue a gente más joven. Entonces dijeron, bueno, ahora nadie estaba dispuesto a confiar en ellos y no iban a invertir en esta lanzar tremenda marca. Entonces hicieron el primer testeo que fue la prueba de Harvard. Que lo que hicieron fue comprar estudiantes de Harvard, imprimieron un par de flyers y invitaron a sus amigas a, entre comillas, a rentar vestidos. Como no tenían los vestidos y no tenían las alianzas, lo que hicieron fue agarrar las tarjetas de créditos que tenían y comprar 130 vestidos de su propio bolsillo. Y aquí un poco la anécdota simpática, es que cuando estaban eligiendo los vestidos, el gran criterio que tenían eran vestidos que a ellas les gustaría tener. Porque dijeron, oye, si aquí nadie le gusta esta cuestión y no funciona y nos tenemos que embuchar los vestidos, por último, quedémonos con vestidos que nos gusten a nosotros.
Entonces eran más o menos todos vestidos que se ajustaban a lo que a ella le gustaba y más o menos sus tallas. Hicieron la prueba en Harvard en abril de 2009, y invitaron a las estudiantes de Harvard, y ahí aprendieron de que el 34% de las participantes arrendó. Estaba dispuesto a arrendarlo, pudieron observar físicamente cómo las mujeres arrendaban, ahí les permitieron probarse los vestidos y empezaron a ver cuál es el interés que funcionara, que en el fondo despertaba a las mujeres esto. Ya con esa información hicieron ciertos ajustes, hicieron un segundo prueba, ahora en Yale University, y ahora les pusieron una restricción a las mujeres de que no podían probarse los vestidos. Y dada la información que habían aprendido, ajustaron la selección de vestidos para que estuvieran un poquito más a la moda o clásicos que fueran más aspiracionales. Y ahí el 75% de las mujeres arrendaron vestidos. En ambas pruebas, además, no solamente estaban testeando cosas que son del front-end, del lado consumidor, sino que vieron cuánta gente, de la gente que arrendaba vestidos, cuánto se demoraban en devolverlos después de usarlo, y cuántas manchas o rompeduras tendría cada uno de estos vestidos. Y ahí aprendieron de que el 80% devolvía antes de 24 horas, y que solamente 2 de todos los vestidos tenían alguna mancha que era fácil de salir. Entonces, ya armado con esa información, hicieron su tercera prueba. Y ahora se pusieron más restricciones. Entonces, el tercer experimento fue, en vez de tener un lugar físico, hicieron una venta por PDF. Y se lo mandaron a 1000 mujeres. Y ahí, de esas 1000 mujeres, obviamente que el 85%, el 34% tenía que arrendar, el 5% de las mujeres arrendó. Y cuando metieron ese dato dentro de su modelo de negocio, se dio cuenta de que sí, efectivamente, 1000 mujeres entraban a un sitio web y veían esto, aproximadamente el 5% de las mujeres podían arrendar, y dado un poco los precios que ellos estaban manejando, ellos podían ser rentables. Entonces, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, aquí las pruebas no fueron un gran prototipo, no gastaron millones de dólares, no hicieron permisos y nada, y fueron realmente lo que se llama bootstraps, en el fondo fueron a lo básico, con lo mínimo que tenían, hicieron experimentos súper interesantes, tenían clarísimo lo que iban viendo con cada testeo, tenían métricas asociadas con ellas, y la confianza que ganaron a partir de estos experimentos les permitió empezar a ajustar su oferta, levantar fondos y seguir avanzando y convertirse en lo que son hoy, que es una empresa gigante que tiene motores de servicio y que incluso con las dificultades que ha planteado la pandemia, siguen siendo una empresa tremendamente exitosa y que es digna de admirarse. Quiero ver si hay alguna pregunta, veo algo en el chat. Sí, hay una, Ramón. Álvaro de Tensor pregunta, ¿qué ejemplos de KPI podemos utilizar para validar una hipótesis en una etapa de prueba? Bueno, una gran pregunta. Entonces, aquí es donde yo creo que la gran lección es que no hay que quedarse con KPIs genéricos. Número de venta, porque aquí todo da lo mismo. Aquí lo que tiene que hacer es que el KPI tiene que ir al meollo de tu modelo de negocio. Tiene que ir al meollo, a la gran pregunta, a la gran duda que genera en tus inversionistas, en tus socios, en tu equipo. En cuál es la gran pregunta que, si efectivamente la gente se inclina para un lado o para el otro, puede lograrte que tu servicio o producto sea tremendamente exitoso o un fracaso gigantesco. Entonces, en el caso de ellas, tenía que ver cuánta gente compraba sin verlo, tenía que ver con cuánta gente devolvía los vestidos en buen estado, cuánto se demoraban en devolverlo, tenía que ver con cómo se vendían o arrendaban los modelos que eran más innovadores versus los que eran más clásicos. Entonces, entre más yo soy capaz de targetear mis KPIs y ser súper específico a lo que yo necesito para mi negocio, más exitoso para hacer. Y estoy viendo aquí la pregunta de Nicolás. Es verdad, aquí tuvieron suerte con la recepción que tuvo con Diane von Furstenberg y se pueden pillar cómo le cuenta la historia Jenny en online, es bien entretenida. Pero efectivamente,
la recepción de Dallas Food no fue tan buena tampoco, pero ellas se presentaron tan profesionalmente, con tanta cancha, golpearon la puerta tantas veces, llegaron al momento y insistieron tanto que al final la terminaron rompiendo. Y lo otro clave es que cuando ellas se dieron cuenta de que Dayan no estaba enganchando con la idea como se la estaban presentando, ellos cambiaron efectivamente el enfoque y empezaron, más que a tratar de venderle a Diane von Furstenberg su visión, empezaron a hacer preguntas. Empezaron a decirle, pero ¿qué problemas tienes tú? ¿Cuáles son tus desafíos en este espacio? Y ahí fue en algún momento cuando Diane dice, bueno, aquí la gente igual me agarra el vestido, me lo compra, lo ocupa y me lo devuelve. Entonces, también hay un tema de el arte de vender, pero el arte de escuchar y entender lo que está pasando, lo que subyace, los comentarios, y hacer las preguntas correctas y preguntar, bueno, ¿qué pasaría si es que yo te ofrezco un servicio así? ¿Cómo reaccionarías? Y atreverse un poco como a esa improvisación para obtener esa información lo mejor posible. Buena pregunta la Cristian en el tema de salud. Nosotros aquí en Continuum aproximadamente el 40% de nuestro negocio es en salud. Entonces yo tengo muy claro, y aquí es algo que efectivamente es algo que de hecho lo estaba conversando con un cliente que es un tema que está adyacente al médico, pero efectivamente tiene ciertas implicancias médicas y convierte en todos los prototipos que uno construye en algo más difícil, y hay que entender un poco la regulación y un poco las restricciones, pero al final del día hay que atreverse a entender de que si uno presenta estos experimentos, como testeos, y no está ofreciendo recomendaciones médicas, sino que está algo que nos toca muy seguido, dice, bueno, a partir de toda esta información, a través de un consumidor, ya sea digital o no, y uno dice, bueno, supongamos de que a partir de esta información, yo a ti consumidor, a ti paciente, yo te presento resultados de esta forma. ¿Qué te parecería a ti? Entonces, yo no estoy entregando ninguna información, no estoy transgrediendo ninguna regla, porque desde el comienzo he fijado las expectativas de todos los lados de que esto es un experimento y no un producto efectivo. Y eso nos permite efectivamente avanzar muchísimo y efectivamente entrar en momentos tempranos a entender conducta del consumidor. Yo he hecho proyectos con terapia genética, temas que son súper peliagudos y temas que efectivamente son súper sensibles. Y efectivamente, al conectarnos con usuarios y consumidores y expertos, siempre desde la mirada de que yo quiero aprender qué cosas serían interesantes para ustedes, cómo este producto se podría funcionar en tu vida, te permite romper gran parte de esas barreras antes de pensar en un piloto, algo más formal, algo que ya esté un poco más incluido dentro de como lo que uno podría considerar el desarrollo normal de un servicio o marca. Sí, Alex, un poco esto de iCorps Human-Centered Design, que un poco, y Design Thinking, un poco la metodología que nosotros venimos haciendo hace 35 años, ocupa mucho esto de experimentación continua, y Lean Startup y Steve Blank con iCorp y con las Four Phases of Epiphany, es un poco agarra lo mismo. Si esto no es algo muy sofisticado lo que estamos contando. Aquí lo que es difícil es, en el momento, decidir, pensar, parar, diseñar el experimento y atreverse. Hay en información, iCorps es un gran recurso de eso, en términos de cómo estandarizar las conversaciones con usuarios, cómo hacer exploración con potenciales consumidores, cómo hacer Minimum Viable Products. Todo eso, si se parece más a una metodología u otra, da un poquito lo mismo, pero lo que tiene que estar en el corazón es un poco lo que hablamos antes, que esta hipótesis tiene que estar bien desarrollado, el testeo tiene que estar bien pensado, tiene que tener un propósito y tiene que estar, y el resultado del experimento tiene que llevarme a algo, tiene que llevarme a tomar decisiones, a cambiar mi rumbo, a acelerar algo, porque si no, hacerlo por hacerlo no tiene mucho sentido. De hecho, quiero proponerle un pequeño juego en este momento.
Y ya que estamos hablando del Challenger, el primer ejemplo, ustedes saben de que NASA, uno de los grandes objetivos que tenemos como humanidad, es tratar de acercarnos a Marte. Si ustedes estuvieran a cargo del proyecto de llevar una colonia a Marte, me encantaría que pasáramos un minuto, 60 segundos, pensando qué tipo de experimento a ustedes les nacería hacer. ¿Qué cosas tendrían como en consideración para diseñarlo? Y no sé si es que realmente en el chat, aquí a los más valientes, si es que se les ocurre algo interesante, que lo escriban y lo agreguen, y podemos tener una conversación de a dónde se le va la cabeza si ustedes dicen, bueno, si queremos ir a Marte, ¿qué tipo de experimento les gustaría partir o hacer usted para, de nuevo, anticipar el futuro, minimizar riesgos, entender qué lo se puede hacer, optimizar el viaje, cosas así? Así que voy a callar, si es posible, por 60 segundos, lo voy a dejar pensar, y los que puedan que escriban en el chat algunas ideas que tengan de tipo de experimentos que podrían hacer. Que estoy recibiendo cosas interesantes de qué es lo que les gustaría experimentar. Pero pónganme también cómo lo harían, cómo averiguarían si alguien quiere ir a Marte o no. ¿Qué tipo experimentarían para ver si alguien te pagaría? ¿O cómo experimentarían la posibilidad de crear una atmósfera respirable? ¿Qué tipo de experimentos diseñarían para poder probar si eso es posible o no? ¿O cuánto pagarían? ¿O cómo recolectar pruebas de suelo, etcétera? ¿10 segundos más? Nos faltaron los efectos especiales, Jimmy, aquí para la Para el próximo. caperucita, algo así, el rol de tambores. Doble tambores, algo así, ¿no? Ok, buenísimo el chat, está buenísimo. Yo pensé de que la mayoría de la gente que ha hecho esta prueba otras veces, la mayoría de la gente termina diciendo, bueno, yo haría prototipos de cómo llegar a Marte. Pues si no llegamos a Marte, todo lo otro que no tiene mucho sentido. Entonces, en el fondo, cómo probar cohetes, cómo acercarnos a la Luna, hacer un poco lo que está haciendo Elon Musk con sus cohetes que se recuperan y caen de vuelta. Entonces, claro, aquí hay un área importantísima. Pero me encantó lo que dijo, se me va moviendo aquí, entonces, Tomás Ramírez y Marcela Díaz, no sé si todos lo han visto, pero el tema de, bueno, si vamos a Marte van a ser misiones que duran varios años. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la gente cuando vayamos para allá? ¿Cómo es el tema de salud mental que comentaba Tomás? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo se van a llevar? ¿Qué tipo de gente tenemos que llevar? ¿Qué tipo de personalidad tienen que tener? ¿Cómo se pueden combinar la expertise? Entonces, súper interesante, hace ya 3, 4 años, NASA reclutó a este grupo de voluntarios que no eran astronautas, para estudiar cómo podrían compartir este grupo de extraños un año en Marte. Entonces, en vez de irse a Marte, también como lo plantean un par de... Chao, amiguitas. Vamos. Que estén bien. Chao. Y claro, aquí como lo comenta alguien en el chat,
en vez de irse físicamente a Marte, se fueron a Hawái. Encontraron un volcán apagado, replicaron el espacio similar a lo que sería el lugar real y los encerraron un año entero, con cero contacto al mundo exterior, y registraron y documentaron toda la información que tenía adentro. De hecho, hay un podcast que tiene grabaciones de todo lo que pasó, las peleas, todo lo que pasó, las reacciones, las convivencias, los estados de ánimo, para que la NASA les sirviera para estar más preparada en el futuro. Y aquí tengo una foto este es el espacio físico donde vivieron esta gente durante un año, y cómo podían salir solamente cuando había ciertas condiciones medioambientales, tenían contacto con la NASA, entre comillas, y efectivamente lo que pudieron aprender fue extraordinario, y especialmente un año después hicieron un recibimiento de vuelta a la Tierra, y fue con toda una ceremonia, fue gente importante, pero la forma en que se aproximaron a esto fue súper interesante y súper razonable en términos de no gastar millones de dólares, no ir a la luna, sino que ver de forma súper básica y humana cómo de nuevo bajar el riesgo, iniciar el riesgo a esta actividad. Y me encantó la idea de Vicente hacer un hub de innovación en el desierto de Atacama, en que efectivamente se pueden parecer todas las condiciones con Marte, así que me encantó. Y ya para ir terminando con la presentación, quiero dejarlos con otra mentalidad, y la idea aquí, mi objetivo hoy día era menos darles una fórmula y mucho más como remecerlo y como incentivarlos a aproximar de forma distinta lo que hacen en su startup, en su vida en general, y pensar y reflexionar cuándo fue la última vez que todos nosotros hicimos algo por primera vez. ¿Cómo experimentar? No debiera ser, es que mira, sabes que me emprende, en la semana 7 me están pidiendo que haga un informe, entonces ahora tengo que ir a hablar con consumidores, sino que efectivamente esto sea una forma en la cual nosotros nos enfrentamos a la vida, ya sea a cómo somos padres, a cómo somos amigos, cómo enfrentamos nuestro emprendimiento, cómo enfrentamos las relaciones familiares, cómo enfrentamos, no tengo idea, cómo nos trasladamos a la oficina, cómo enfrentamos una pandemia, y tener esa mentalidad de experimentar me parece súpermente interesante. Y sobre todo hoy día, que hacer experimentos es mucho más fácil y más barato que hace 10, 15, 20 años. Hoy día Google nos permite hacer A/B testing en los sitios web. Facebook nos permite por un puñado de dólares hacer publicidad falsa, a ver qué gente hace clic en un llamado versus otro. Podemos hacer encuestas online, podemos hacer entrevistas a amigos, y podemos firmarlos con el celular. O sea, las restricciones que teníamos antes son cada vez más bajas, y pasa mucho más por nuestra capacidad de ser creativos y de diseñar algo interesante, más que grandes presupuestos o grandes espacios. Entonces, de nuevo, en esta como lógica de pensar en atreverse a hacer cosas nuevas, les quiero contar 3 historias cortitas. Esta niña se llama Simone Giertz, y es una niña sueca que después de abandonar sus estudios de ingeniería y física en el primer año, comenzó a jugar, a explorar con circuitos, mecanismos, y terminó construyendo algo para su vida, algo que ella llama shitty robots, o sea, robots más o menos, o sea, medio ordinarios. Y no sé cómo ponerle play a esto. Aquí hay un par de ejemplos de cosas que ella construyó no necesariamente para lanzarlos como productos al mercado, sino porque ella quería experimentar, quería probar, quería ver cómo funcionaba. Y ella es, de nuevo, la reina de robots poco buenos. Y entonces, lo que partió como una entretención para ella, agarró vuela, y ella se convirtió en una experta en prototipeo, en cómo hacer pruebas, experimentos, terminó ayudando a grandes marcas, grandes empresas, haciendo clases, y se convirtió como en un ícono de lo que es el movimiento del DIY, de los makers, de construir cosas en tu casa y ver qué es lo que funciona. Y a mí me parece que su historia es
súper, súper inspiradora, en términos de atreverse también, de probar, de experimentar, de jugar, y si no funciona, da lo mismo, lo traemos de vuelta, lo probamos de nuevo y jugamos y vemos si resulta o no funciona, y algo vamos a aprender de cada una de estas cosas. Este otro ejemplo un poquito más serio. Amy Webb es una mujer que en Filadelfia se empezó a meter en el mundo de las citas online y le empezó a ir pésimo. Realmente no va a pie con bola. Y entonces, como no le resultaba, en vez de echarse a morir y decir, bueno, quizás el mundo del amor no es para mí, yo no tengo futuro y lo que fuere, dijo, bueno, yo necesito más y mejor información para ver qué es lo que estoy haciendo mal, en dónde me estoy condoreando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Entonces, con este afán como de optimizar, de repensar, decidió crear 10 cuentas falsas. Pero lo interesante es que creó 10 cuentas falsas de hombres. Y entonces empezó a traquear qué tipo de mujeres eran atraídas para distintos segmentos de hombres y cómo esas mujeres se posicionaban frente a ellos, qué tipo de palabras usaban, cuándo ocupaban el humor, cuánto se demoraban en responder cada mensaje, qué tan largos eran los mensajes, qué palabras tenían para describir en su perfil, etcétera, etcétera. Entonces creó un word cloud para ver qué palabras eran mejor recibidas para, de nuevo, optimizar su perfil. Y así, con eso fue capaz, lentamente fue capaz de optimizar su perfil, mejorar su performance en la plataforma y eventualmente encontrar al hombre de su sueño con quien se terminó casando. Y el último, dejarlos con una historia que pasó en los años 70 en Inglaterra, donde había una banda como de los suburbios que efectivamente no tenía mucho brillo esta banda, como que era media fome, que su puesta en escena, era buena música. Entonces, un día mientras se afrontaban a tocar en una tocata, en un gimnasio en Irlanda, o sea, en un lugar X, estaban los músicos sobre el escenario, empezaron a tocar, y de repente vieron cómo se sube al escenario un hombre con un vestido rojo, con una máscara de zorro, y agarra el micrófono y se pone a cantar su primera canción. Quedaron un poco para adentro, siguieron un poco en la cuerda, entonces al final de la tocata, indignado, encarna al vocalista y le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto sin habernos preguntado antes? A lo que Peter Gabriel le responde, ¿ustedes me hubieran dejado hacer algo así si yo les pedía permiso? Entonces, irónicamente, este apetito, obviamente la banda era Génesis, pero este apetito creativo y subversivo que le inyectó a la vena Peter Gabriel un poco a la mala, se convirtió como uno de los sellos de Génesis y los ayudó a llegar a la fama. Entonces, ojalá todos nosotros tuviéramos un poco como ese espíritu disruptivo para dejar de pedir tanto permiso, ser tan organizados y atrevernos a experimentar con más coraje y permitirnos inspirarnos con la curiosidad de la niña Simone Gertz o la perseverancia de Amy para encontrar la cita o el coraje de Peter Gabriel para encontrar más experimentos. Y por último, y esto después sí que es lo último, a mí me encanta esta cita de Eric Schmidt, el ex gerente general de Google, es "We run this company on questions, not answers". O sea, lo que está al centro de Google es preguntas y no respuestas. Entonces, todo lo que estamos tratando de hacer es seguir respondiendo de mejor forma, cómo organizar la información del mundo, cómo entregar mejor un servicio, cómo aproximar mejor a los usuarios. Y eso es lo que nos motiva y lo que nos levanta todos los días, es tratar de responder estas preguntas y atrevernos a jugarnos, encontrar la mejor forma y no tratar de vender una solución que yo tengo preempaquetada y que yo estoy convencido de que es la correcta. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido útil y feliz de quedarme unos minutos más, a ver si tienen preguntas, comentarios, dudas. Muchísimas gracias, Ramón. Súper entretenido, la verdad que la cantidad de casos, y me quedé con ganas de experimentar incluso para nuestra propia organización. Creo que hay muchos temas que hacer también, si en el fondo atreverse, el coraje que decías tú, todo el tema como ir pudiendo prevenir riesgos. Mira, en el chat
están tirando puras flores. Abran los micrófonos los que quieran hacer alguna pregunta directamente a Ramón. Encantado de cederles ahí la palabra, si hay algo como más concreto que quieran preguntar. Si quieren, levante la mano, pongan la manito ahí, o No sean tímidos, sí. por Tengo favor. una pregunta para Dale. Ramón. Y también felicitarlo por la presentación, que estuvo buenísima. Mi pregunta es como una pregunta general, un poco retórica. ¿Qué pasaría con el mundo si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora? ¿Cuánto tiempo nos quedaría? En el sentido de la cantidad de emisiones de CO2 que estamos mandando, la cantidad de plásticos con los que estamos contaminando, y ese etcétera, etcétera, ecológico. Yo, como futurólogo, me muero de hambre de todas maneras. Yo, hasta el día de hoy no he comprado nunca una acción, porque estoy seguro que el día que compre acciones salen todos para abajo, así que yo soy un desastre. Pero sí, te puedo responder tu pregunta de la siguiente forma. Me ha llamado la atención cómo, a partir de la pandemia, yo he visto como más y más personas y organizaciones están dispuestas a atreverse a probar cosas distintas, a cambiar, a pensar más en la comunidad, en una comunidad más grande, en pensar más en temas ecológicos. Yo estoy súper optimista, porque si bien siento que la pandemia podría ser algo que va y viene, que eventualmente en un par de años más se nos puede hasta olvidar lo que pasó, sí siento de que la pandemia nos desafió intelectualmente y nos desafió un poco lo que hablábamos antes, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras ortodoxias que hablábamos antes, de tal forma de que siento de que, no sé, te pongo el ejemplo del packaging. Yo estoy trabajando en un proyecto con una empresa de belleza global que tiene un footprint gigantesco en términos de manufactura, en términos de distribución, en términos de packaging, y el 50% de las conversaciones que he tenido con ellos tienen que ver con cómo somos más inclusivos, cómo reconocemos gente de otras razas, de otros estatus económicos, de otros colores de piel y de otras etnias, y al mismo tiempo cómo reducimos nuestra huella de carbono, cómo comemos menos packaging, cómo nos enfocamos mejor en los tiempos, y siento de que finalmente eso que era antes como declaraciones de buena voluntad, hoy día la gente finalmente se está atreviendo más. Yo creo que en el eje de eso está como, llevábamos 10 años diciendo de que, el mundo de internet es fabuloso, pero nunca hay a poder ir al doctor por online, pues siempre tenéis que ir al doctor para que te vea, pues. O nunca hay a poder ir a clase online, porque tenéis que el profesor te vea. Entonces, habían tantas de estas cosas tan metidas en nuestro core y las volamos todas de un paraguaso en un año, que la gente dijo, bueno, ¿sabes qué? Quizás yo estaba siendo muy rígido en mi sistema valórico, en cómo yo aproximo estas cosas, y yo tengo que ser un poquito más abierto, y efectivamente quizás podemos mejorar el planeta mientras mejoramos nuestros ingresos, mientras crecemos, quizás podemos ser más inclusivos. Entonces, desde un punto de vista personal, yo hoy día me encuentro más optimista que nunca. Y la gente está atreviendo a experimentar más, a probar más. Ojalá sea así, Ramón. Sergio García tiene levantada la mano para que le demos la palabra a él. Dale, Sergio. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena tu presentación, buena forma de que tienes de exponer también, bien motivante. Yo te quería hacer una pregunta porque nosotros siempre estamos mirando, se podría decir que al primer mundo y que se usa mucho esto de experimentar y atreverse, equivocarse. Pero ¿cómo nos ves a Chile? A nosotros como innovadores, y hablo personalmente por mi empresa, nos ha costado mucho que alguien nos dé siquiera esa oportunidad. Porque primero era el costo, que después es otra cosa, no sé, bajamos los precios, pero después no, que las leyes internas de la empresa. Entonces nunca logramos entrar o no logramos hacer las cosas que nosotros pretendemos hacer o que ofertamos, incluidos los experimentos. Y creo yo que es por un tema incluso cultural. ¿Cómo nos ves desde afuera? ¿Cómo ves a Chile? ¿Si está cambiando eso o ya definitivamente la esperanza hay que ponerla afuera y olvidarse un poco de Chile en el corto plazo? Mira, es una buena pregunta y gracias por los piropos del principio. Yo te digo una cosa, me encantaría poder mostrarte la reunión que tuve justo antes de esta, en cómo mi equipo estaba reclamando
cómo nuestro cliente nos seguía poniendo cortapisa para los prototipos que estamos lanzando en un mes más, porque siguen encontrando pifia y susto, y que por qué no cambiamos esto, y qué pasa el consumidor dice acá, y sabes que en todos lados se cuecenaba. Y desgraciadamente las empresas grandes, y eso es algo que yo vengo trabajando hace más de 10 años con empresas en Latinoamérica, en Europa, en todos lados, cuesta romper la inercia porque los incentivos están mal puestos. Porque normalmente el ejecutivo con que uno trabaja, en verdad no le cambia mucho el negocio si es que hace un prototipo contigo y le va al descueve, o hace un prototipo contigo y le va mal. Si te va bien a ti, con suerte le van a pegar un espaldarazo 2 minutos, y si le va mal, le van a decir, oye, pero ¿qué hiciste? Mira la cagada que nos dejó Sergio. Mira, en la hora que se te ocurrió ponerte creativo. ¿Cachai? Y eso pasa aquí y allá. En Chile pasa quizás un poquito más, un poquito menos. En Estados Unidos las leyes son mucho más estrictas, muchas veces. Entonces, una de las cosas que hemos hecho con Chile Más es que realmente nosotros mandamos startups de acá a que se contacten con empresas en Chile, porque la regulación o la velocidad de algunas empresas es más rápida allá que acá, hay menos reglas, realmente puede llegar al gerente general más rápido. Entonces, mira, es de dulce y agrada, y lo único que funciona al final del día es la perseverancia. Y lo otro, que es un poco que algo que yo hablo harto con mis alumnos, con mis colegas, sobre todo los más jóvenes, es siempre tratar de entender la posición de la persona que tú necesitas enganchar. Entonces, si efectivamente en tu caso es el ejecutivo de una empresa grande, el ejecutivo de uno va a entender ¿cómo lo engancho a él en lo personal? ¿Cómo logro de que a esto le salga interesante? O lo engancho por un tema de que para esto él sea curioso, o yo lo hago parte de esto, de que si efectivamente el experimento le va bien, yo voy a encontrar de alguna forma de convertirlo a él en un héroe a ojos de su jefe, o de cómo yo logro minimizar los riesgos de que esta cuestión no le da que dar la cagada, y que si nos va mal, lo que peor puede pasar es esto, porque yo tengo una forma de mitigar los riesgos. Entonces, es anticipar un poco todo lo que está pasando por la cabeza de la gente que tiene tú sentada al frente tuyo, que en un principio te está diciendo que no, y un poco como lo hacían las chicas de Run the Runway, decir, ¿ya? No, perfecto. Déjame preguntar un poco más, ya, dame una semana y vuelvo de nuevo. Y te cambié algo, te cambié el protocolo, te cambié el producto, te cambié el servicio, la frecuencia, el alcance, lo que fuere. Vamos, de nuevo. Si me decís que no, de nuevo el drawing board y de nuevo volver. Y así hasta que termine saliendo. Y algunas veces te va a funcionar y otras veces no va a salir, no. Claro. El que gracias por tu pregunta. Hace goles. Eso. Así, vale, gracias. ¿quién era el futbolista que decía? No, ¿quién era? Zlatan Ibrahimovic, creo que era el que decía, que uno hace el 100%, que uno no mete el 100% de los goles que no dispara. Entonces, no sé cómo es la cita, pero algo por ahí. Así por ahí. A seguir insistiendo. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Había un Ricardo con la mano levantada, pero se me perdió. Ricardo, sí. Ricardo, Sí, Ahí está. Ahí te veo. Fuiste para abajo. Hola, ¿qué tal? No, un poco complementando, primero que nada felicitarte por la tremenda energía, realmente se pasó y se agradece, porque claro, para quienes estamos en la línea de vender un producto cual sea, cualquiera que sea, se agradecen testimonios como el tuyo y energías como la tuya. Así que en ese sentido, muchas gracias, y para mí por lo menos ha sido bastante reconfortante. Lo otro es un poco un complemento de tanto la pregunta y tu respuesta. Uno llega, independiente que venda, uno llega y lo ofrece. En el caso mío, ofrezco un tema que hace vender más, bajar los costos, una serie de cosas, digamos, que todas calzan dentro de una estructura, cualquiera que sea, porque es muy transversal, pero llega el momento, y por eso te digo, si esto lo traigo a Chile, llega el momento en donde hay que decir, ok, vamos, y ahí el chileno se chanta, se frena. Y eso es súper complicado porque, como decís tú, hay que llamar y cambiar la forma y cambiar el discurso, cambiar un par de comas, decirlo de otra forma y darle, hasta que llega el momento que no le hizo sentido, porque efectivamente le hizo sentido desde un principio, pero se atrevió.
se atrevió a dar un salto que por lo demás es lógico. Si queremos una carrera digitalizarse, transformación digital, etcétera, y le estás dando una herramienta que te entrega justamente eso y te entrega bajar costo, una serie de cosas, pero la decisión en la que le está colgando, es difícil tomarla. Y eso, lamentablemente, dentro de los no pasa tanto fuera. Sí, pasa acá, que estamos vendiendo proyectos de innovación en la misma, llegáis a la cocina y estáis ahí, se achuga, y de repente justo apareció otro tipo del área al lado, que tú no sabes que está involucrado, que realmente pasa. Sentido, y poco linkeándolo también con esta presentación, para los que son más viejos, no sé si se acuerdan, y para los futboleros, con mi socio en las primeras en tarifario, diferido por cada uno de nuestros prospectos. Entonces, si mandamos 50 propuestas a 50 marcas, ¿qué es lo que funcionaba? No teníamos idea. Entonces nos llamaba el gallo de Gillette y nos decía, oye, está buena cuestión, me la juego, pero hazme un 20% de descuento. Y yo teníamos que ir corriendo al Excel y ver cuánto le habíamos, porque yo teníamos, y al final fuimos cachando, por ejemplo, de que había una barrera psicológica sobre el $1.000.000. Entonces, si es que esta cuestión era un palo por un aviso de una cuestión, no le preguntaban a nadie y lo firmaban. Entonces lo que hacíamos era, cuando aprendimos eso, le ofrecíamos a las marcas, oye, el primer número te cobramos 9.50, fírmalo aquí y te ponemos la cuestión y después te arreglamos el tarifario. Oye, nuestras ventas se triplicaron de la noche a la mañana porque encontramos en la cuestión, llegamos al número, pero fue porque desde el día 1 estábamos experimentando y probando cosas porque no teníamos la más idea que iba a funcionar y que no. Entonces, yo creo que también hay algo de el atreverse a decir, oye, si estás aquí, te ofrezco un poco más, o si no te resulta, te devuelvo tu plata. Y como la gracia de ser emprendedor, que yo también lo echo de menos, es que uno tiene la libertad del mundo para decir, samba canuti, con tal de cerrar el negocio, de repente, no solamente dejarse los pantalones, que es fea la expresión, pero de repente ofrecer zanahorias por aquí, flexibilizar por allá, poner tu nombre por encima y hasta que al final resulte algo. Bueno, como decimos un buen chileno, tirar o el tejo muy pasado o que te quede. Entonces uno teme mucho de dejar plata arriba de la mesa, pero uno dice, chuta, no agresivo, muy agresivo, y esa sensibilidad de precio es súper. Bueno, de todas maneras te agradezco tu presentación y bueno, si alguien más quiere preguntar, pero comenzando. Gracias por la pregunta y por los comentarios. Vamos, ahí Claudia Vicentelo está preguntando cómo es el rol de la universidad, en específico de Babson College, como aceleradora de startups. Buena pregunta. Yo estoy más, o sea, como ex alumno y como profesor, me toca más ver la parte más académica más que la parte de aceleración. Yo sí me metí a la aceleradora de Babson como alumno, no porque tenía una idea de negocio tan buena, sino porque me interesaba el mundo de las incubadoras y me interesaba. Y parte de algunos aprendizajes espero que lo haya podido canalizar en cómo con la Fernanda fuimos diseñando un poco el Emprende. Y efectivamente, yo tendería a pensar de que lo que te ofrece Babson dentro de su incubadora, sus programas de aceleración, no difiere tanto de lo que ustedes están enfrentando y los recursos que tienen acceso hoy día en Chile Más. Al revés, yo creo que no es por hacernos autopropaganda, pero yo estoy súper orgulloso de la pega que Chile Más y el equipo junto con Corfo han podido brindar, porque la atención, el servicio, el conocimiento, traer tanta gente diversa y últimamente un poco
las preguntas que ustedes hablaban con Sergio, con Ricardo, bueno, de repente si el mercado chileno no es el mercado chileno, bueno, vamos a probarlo al otro lado. Entonces, la probabilidad de esos 16 afortunados que lleguen para acá y vean, básicamente se hay agua en la piscina, es una oportunidad que poca gente te da, y que yo creo que es algo súper diferenciador, y que ojalá más y más startups chilenos pudieran tener la oportunidad de redefinir un poquito su negocio, decir, bueno, esta es mi realidad en Chile, pero quizás mi realidad en Latinoamérica, en la región es distinta, quizás si me voy a Estados Unidos, puedo repensar mi negocio. Así que no sé si la respuesta la respondí muy bien o muy indirectamente, pero por ahí van los tiros. Gabriel tiene la mano levantada también. Sí, Ramón, bueno, primero que Otro todo, alumno. agradecer la charla, tremendamente motivadora, creo yo. Y en segundo término también, agradecerte que hayas incluido al final una imagen que jamás pensé ver en una charla de este tipo, con Pierre Gabriel arriba del escenario, disfrazado, y colocándolo en un contexto para poder socializar un poco y aterrizar un poco todos estos conceptos. Así que, fantástico. Se me cae un poco el carnet cuando pongo Genesis ahí, pero bueno. Sí, bueno, a mí se me cae más todavía, pero no hay problema, ya no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Mira, primero, ¿cuál crees tú que es el límite entre fallar y experimentar? ¿O cómo nosotros podemos establecer ese límite? ¿Hasta dónde experimentar para no caer en la falla? Eso es por un lado. Lo segundo es que mencionaste también que el tema de la pandemia había probablemente sido un caldo de cultivo para el aumento de las startups, de los emprendimientos en Chile. Yo te diría que eso lo agudizó, particularmente en Chile, 2 o 3 años antes de que ocurriera la pandemia, ya venía un crecimiento más o menos importante de este tipo de iniciativas. Entonces, dado que este camino es difícil, es áspero, es árido, la probabilidad de fallar es alta, y lamentablemente en Chile existe la cultura de que si tú fallas, quedas marcado. Entonces, es complicado después reinventarte o buscar opciones o buscar alternativas o partners con quien asociarte para poder tener una segunda oportunidad o una tercera, porque aquí no es que tú falles a la primera y en la segunda sí le das el palo al gato. Hay gente que está con 5 emprendimientos y en el 6º recién tiene éxito. Entonces, ¿tienes algún consejo o alguna receta que nos pudieras compartir como para salvar esa situación o para prevenirla y que no caigamos en eso? Gracias. Mira, es una buena pregunta y no sé cuán satisfactoria va a ser mi respuesta, pero yo siento que personalmente el verdadero fracaso es cuando yo me la juego por una respuesta y no por una pregunta, y yo construyo todo este castillo para llegar a esta respuesta que tiene que ser sí o no. Y la única respuesta aceptable es sí. Entonces, si yo vengo trabajando meses o años en algo en que solamente tengo una posibilidad de éxito rotundo o me voy para casa, bueno, efectivamente, si eso es lo único que tu único objetivo es el para arriba o para abajo, y la cuestión va para abajo, terminaste fallando. Pero si lo que tú estás haciendo es un camino, un viaje en el cual tú estás solamente buscando aprendizajes y estás tratando de llenarte de experiencias para ir afinando tu producto, tu servicio, tu idea, la probabilidad de fallar es mucho más baja. Porque efectivamente eso te da el experimentar te da la oportunidad de ir corrigiendo, y de cada uno de esos cosas que tú quizás alguien por afuera podría considerar como fallar, tú básicamente estás recolectando un valor a partir de ese aprendizaje que tú eres capaz de canalizar de otra forma, ya sea en esa startup, a través de un pivot, o en tu siguiente emprendimiento. Pero el fallar, para mí solamente es cuando tú no estás preocupado de la pregunta, estás preocupado de la respuesta, y cuando no te gusta la respuesta, tú te quedas con las manos vacías y dices, bueno, aquí la cagué, no tengo nada que hacer. Perdonando mi francés.
Perfecto. O sea, es algo así como esta frase que se utiliza bastante, digamos, que es enamorarse del problema y no de la solución. Exactamente. Y de hecho nosotros, como IVA Continuo, nos preguntan, porque nosotros, una oficinas espectaculares, con muchos casos de éxito, y nos preguntan, bueno, ¿cuántas de estas innovaciones de ustedes fallan? Y la respuesta realmente es que tienden a ser pocas, porque efectivamente nosotros hemos hecho este proceso de minimizar los riesgos durante todo el desarrollo del proyecto. Y tenemos pilotos, MVPs y testeos con consumidores. Entonces, vamos afinando la puntería, no vamos a la banda aquí. Entonces, afinamos la puntería, y cuando, incluso hay veces que las cosas no están bien, igual hay aprendizajes para sacar, hay cosas para aprender que se pueden utilizar en otros lados. Entonces, así como fracasos rotundos, los únicos son cuando alguien se pone medio pecho frío y termina echando el poto para las moras y no apechuga y no sigue para adelante con el proyecto, y el proyecto termina un poco en nada. Ahí es donde no se cumple nuestra promesa, pero así como cosas que en el mercado hayan sido grandes fracasos, poco. Buenísimo. Muchas gracias, Ramón. La verdad que ha sido súper interesante. No sé si alguien quiere alguna última pregunta para el respeto del tiempo, pero ha sido súper interesante. Me encantó toda esta idea, bueno, experimentar constantemente. La verdad que experimentar rápido, experimentar nuevamente, el atreverse. Yo creo que es mucho esto de atreverse, de tener el coraje, como decías tú, y cómo eso te ayuda realmente a minimizar los riesgos. Realmente un punto súper interesante. La Jimena tenía algunos anuncios que hacer. Sí, yo les quería comentar que mañana voy a enviarles por mail y publicaré en el web de la plataforma el link de las Office Hours del próximo martes 9 de marzo. También las Office Hours de Venture Café, que se realizará el jueves 11, y no se pueden perder el próximo webinar, el número 7, Storytelling, junto a Francisca Barros, Chief Design Officer and Operating Partner at the Engine de MIT, y les voy a mandar el link para que se registren. Les recuerdo que durante el mes de marzo tenemos nuestras sesiones con Jennifer Phillips, nuestra advisor de inglés. Ya les compartí el link. Si alguien tiene problemas me puede contactar. Son los días lunes, martes y miércoles. Y por último les quiero pedir que enciendan sus cámaras, saludan, porque voy a tomar 5 screenshots para registrar la reunión de hoy día, por favor. Vamos con la primera. La segunda. ¡Ay, qué rica esa guagua! La última. Muchas gracias. También, aprovechando la instancia, les cuento que compartimos la semana pasada un código de descuento para postular con costo cero a la aceleradora Mass Challenge, para que lo hagan y revisen que hay un nuevo post con el código arreglado, ya que había una letra que estaba errónea en ese código, para que vuelvan a revisar el wall en Moonshot. Y con eso nos despedimos. Sí, un último anuncio, perdón. Recuerden, por favor, quienes todavía no hayan enviado sus tareas número 1 y número 2, hacerlo a la brevedad posible. Estamos ya organizando las sesiones de feedback con MIT Chile Club, y es necesario también para las sesiones con Jennifer. Entonces, por favor, envíen las tareas y tienen plazo hasta el domingo para hacernos llegar por lo menos el Executive Summary, y quienes falten todavía con su tarea número 2, que es el Work Plan, también por favor háganlo llegar a la brevedad, ¿ya? Si tienen algún inconveniente, por favor escríbanme a mi correo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ramón. Ha sido Gracias a usted, mucha suerte. Con tu ánimo, así que genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar hoy día. Nos vemos en Boston algunos, así que
Chile para adelante, mucha fuerza. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas Chao, gracias. chao. Chao, Fernando. Chao, chao. Chao.